Muchas bendiciones, queridos amigos y hermanos. Estamos en nuestro programa número 43 en este espacio que le llamamos Charlas de Café con Biblia. Hemos estado compartiendo acerca de cómo nos fortalecemos en medio de los tiempos difíciles, en medio de las pruebas. Este es nuestro programa número 3, ya hablando de este tema más grande. Quiero dar la bienvenida, pastor amigo co-conductor de este espacio, Pastor Jaime de la Vega. Jaimito, bendiciones. ¿Cómo has estado, hermano? Tu saludo y comenzamos y entramos en materia. Amén. Muy buenas tardes, querido Luchito. Es un gusto volver a encontrarnos en este espacio que tenemos. Es virtual, pero es un encuentro que tenemos contigo para hacer aquello que nos apasiona, hablar de la palabra de Dios. Amén. Tengo testimonio en mi espíritu de que tú también eres un apasionado de la palabra y eso nos pone en una posición en la que todo lo que queremos ministrar, lo que queremos hablar, ahora estamos hablando acerca de cómo ser fortalecidos en los momentos difíciles. Ujú. Y el hecho de hablar contigo es una garantía de que vamos a usar la Biblia, vamos a ministrar la palabra de Dios en medio de un formato informal, de una charla informal, pero vamos a abrir la Biblia juntos, Luchito. Hemos hablado de ser fortalecidos en los momentos difíciles y en la última charla que tuvimos sobre esto, estábamos hablando de que Dios siempre está interesado en fortalecer a las personas, que las personas que a lo largo del Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, el propio pueblo de Israel, Dios siempre le hablaba de palabras en las que se mostraba a Dios como aquel que Amén. fortalece al cansado. Estábamos leyendo este pasaje de Isaías 40, que es un pasaje tan tremendo que tal vez sea una ocasión para empezar en este momento a leerlo, digamos, para que nos inspire, Luchito, en esto de ministrar este tema. Dice, no has sabido, dice, ¿no? Estoy leyendo Isaías 40, 28. No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra. Son preguntas retóricas, ¿no? Mm. Y ahí dice, no desfallece, Dios no desfallece, ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Algo que debe a nosotros animarnos es que Dios no se cansa, Dios no se debilita, Dios no se fatiga. Y es ahí donde dice, Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas del que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen. Esto es lo que describe lo que pasa con nosotros en lo natural. Y el verso 31 dice, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Y estábamos hablando en el programa anterior, Luchito, que ese es el carácter de Dios para con su pueblo en el Antiguo Testamento, y ese es el carácter de Dios para con nosotros. Cuando estamos en situaciones difíciles, cuando estamos en situaciones complicadas, nosotros podemos buscar nuestra fuerza en Dios, ¿no? El verso con el que hemos empezado este ciclo de charlas es fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, ¿no? Donde estoy citando Efesios 6:10, cuando Pablo va a hablar de la armadura, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Entonces, a tiempo de contactarnos con todo ese nuestro público, animarlos, tenemos ese testimonio en la escritura. La palabra de Dios nos muestra que Dios está interesado en fortalecernos cuando estamos en situaciones difíciles. Antes de pasarte la palabra para ver qué vamos a hablar ahora, Luchito, hablábamos sobre muchos temas la anterior charla. Te pasaré la palabra porque hay algunas cosas que quiero ordenar en mi palabra. ¿De qué vamos a hablar, Luchito? Ya. Estábamos hablando sobre todas estas cosas, pero ¿cuál va a ser el rumbo de nuestra charla hoy día, Luchito? A ver, continuamos hablando sobre cómo fortalecernos y la idea y el corazón nuestro, amados hermanos, es en esta serie de programas que estamos tratando este tema, tiene que ver con brindar algunos aspectos prácticos
en los cuales poder caminar basados en la escritura, obviamente, que nos ayuden de manera efectiva a recibir esa fortaleza del Señor, porque entendemos que vivimos tiempos peligrosos y tiempos llenos de incertidumbre en lo político, en lo económico, en lo social, aún a veces inclusive en aspectos que tienen que ver con trabajo, con ingreso económico y todo lo demás. ¿Y cómo es que nosotros podemos ser fortalecidos? Y hablamos en la anterior sesión acerca de varios puntos. Uno de ellos tenía que ver con tener comunión con el Señor. Hablábamos acerca de Isaías, lo que tú leíste, Jaimito, tener en el Señor nuestra fuente de fortaleza, entendiendo que Él está a favor nuestro, no en contra nuestro. Él está con nosotros para fortalecernos, para glorificarse. Hablamos un poco de los pensamientos que Dios tiene acerca de nosotros. Hablamos de que el Señor dice, no temas. Casi hay una estadística por ahí de una escritura en contra de el temor, una escritura acerca de no temer para cada día del año. Y tocamos un poco algo que me gustaría y quedamos en profundizar un poco más y creo que este es el momento. Tomando la experiencia de Pablo en algún momento que él experimentó o en algún periodo de su vida, como un estudio de caso, ¿no? Queremos hacer una Exacto, aproximación, hacer un estudio de caso. Obviamente va a estar permeado este análisis de todo el bagaje de interpretación doctrinal que pudiéramos tener. Algo que a mí me gusta mucho es que más allá de que tenemos un formato muy distendido y coloquial en nuestras charlas, nunca está divorciado del asunto y del elemento de la contundencia bíblica que tenemos. Y eso es muy interesante porque no estamos tratando de especular acerca de ciertas cosas. Aquellas cosas en las cuales tenemos plena contundencia o evidencia bíblica, buscamos ser claros, contundentes, obviamente no dogmáticos, pero nuestro gran deseo siempre es poner el elemento de Biblia en nuestra charla de café, ¿no? Que ahora es charla de mate, charla de agua, pero vamos por el origen, como estábamos hablando en la previa. Ok, entonces, Jaimito, hablaremos del aguijón de Pablo. ¿Qué era el aguijón y cómo es lo que cuál fue la petición de Pablo respecto de este aguijón y cuál fue la respuesta del Señor, que es lo que más interesa, creo yo. exacto. Amén. Ahora, si me permites, Adelante. antes de entrar en el tema del aguijón, quiero leer algo de Filipenses relacionado a Pablo, Ujú. ¿ya? Porque el tema del aguijón la encontramos en Segunda Corintios. Tú leíste la anterior vez el capítulo 11 de Segunda Corintios, al final del capítulo 11, donde Pablo describe todo lo que él sufría por predicar el evangelio. Lo azotaban, lo encarcelaban, naufragó, tenía peligros en los caminos, peligros de falsos hermanos. Y eso tú leíste al final del capítulo 11 de Segunda Corintios, y Pablo en el siguiente capítulo habla de su aguijón. Pero creo que es pertinente antes leer esta parte de Filipenses. En Filipenses 4 tenemos una de las declaraciones, una de las confesiones y declaraciones de Pablo que ha bendecido a los creyentes durante siglos, ¿no? Que es esta parte que Pablo, y muchos la citan y no saben a veces dónde está, porque Pablo dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ese es nuestro Amén. tema. Ese es nuestro tema. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ese verso que inspira a tantos creyentes, hermanos y hermanas, está en un contexto y es eso lo que quiero leer. ¿Cuál es el contexto? Voy a leer el capítulo 4 de Filipenses desde el verso 10. Dice, en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. Un Aleluya. poquito comentar de qué está hablando Pablo. La carta a los filipenses, cuando Pablo escribe a los filipenses, en realidad Pablo en su carta les está agradeciendo a los filipenses por una ofrenda que le habían mandado a él. Él está preso bajo arresto domiciliario en Roma. Y de repente los filipenses envían a uno de sus representantes, a un hermano de la iglesia de Filipos, se llamaba Epafrodito.
¿no? Ujú. Pero lo envían a Roma con el propósito de hacerle llegar a Pablo una ofrenda. Esto es lo interesante. Ahora, fíjense, Pablo está preso en Roma, y de repente le llega esta ayuda de los hermanos de Filipos, y es ahí donde Pablo dice lo siguiente. Dice, yo no lo digo porque tenga escasez, dice, pues he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. Pablo está escribiendo estando preso. Y dice, he aprendido a contentarme, cualquiera sea mi situación. Y estando preso, Pablo estaba contento, ¿no? Y dice más adelante, sé vivir humildemente, sé tener abundancia, en todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Y es ahí donde aparece este tremendo versículo, el versículo 13, donde Pablo dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ujú. Y en este pasaje hay dos cosas importantes. Una, estamos en Cristo, estamos identificados, estamos unidos vitalmente al Señor. Aleluya. Y esa es la salvación. La salvación es que estamos en Cristo, ¿no? Nos ha justificado, nos ha lavado nuestros pecados, nos hemos nacido de nuevo, nos ha adoptado hijos suyos. Hay muchas cosas, pero la verdad esencial de la salvación es que estamos en Cristo. Hermano, hermana, cualquiera que sea tu situación, no pierdas de vista que estás en Cristo. Y aquí Pablo dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Creo que esto es importante para introducirnos al tema, Luchito. Ahora sí te paso la palabra para que podamos ver en profundidad el ejemplo de Pablo. En realidad estamos hablando de todo el ejemplo de Pablo. Cómo Pablo era atacado por el enemigo y cómo Dios lo fortalecía. ¿Qué puedes decirnos, Luchito? Bien, gloria a Dios. Eh, Quiero resaltar algo que has dicho ahora último, aquí en esta tu intervención, hermano, y es la base de todo lo que estamos ministrando y haciendo, ¿no? Ministramos siempre desde la base de nuestra posición legal en Cristo. El Aleluya. hecho de que somos hijos de Dios y en el Espíritu estamos unidos al Espíritu Santo de Dios porque hemos sido regenerados, recreados en Cristo Jesús en nuestro espíritu. Esta es una obra perfecta del Espíritu Santo. Y estamos unidos. Y cada vez que la Biblia, la Reina Valera usa estas dos palabras en Cristo, vez tras vez. Sabemos que en Cristo, en Él, a través de quién, refiriéndose a Cristo, por medio de quién, se suceden como 130 veces en los escritos de Pablo, y eso es básicamente, hace referencia a lo que somos y tenemos, básicamente. Y Amén. como ahora, en esta parte que citaste, lo que podemos hacer, que es todo. No necesitamos otra escritura. Todo, 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 todo. ¿no? Eh, Aleluya. y Jesús dice, separados de mí nada podéis hacer. Separados, pero en él lo podemos todo. O sea, está implícita la idea de la vid, los pámpanos de Juan 15, y eso tiene que ver nuestra identidad en Cristo. Estamos conectados con Cristo, con Dios mismo en el Espíritu. Aleluya. Entonces, cuando entendemos eso, vemos a Dios como nuestro aliado, no como nuestro problema, Exacto. ¿no? Y yo estoy dando en la iglesia, compartiendo una serie sobre entendiendo la soberanía de Dios como realmente debería entenderse bíblicamente. Ayer estaba mi segunda entrega ahí en la iglesia y algunos hermanos como que cuesta un poco, digamos, ¿no? Hay un proceso de renovación del entendimiento, de entender mejor las cosas. No es muy popular. Exacto. O sea, es más fácil decir que Dios hace lo que Él quiere porque Él es Sí, soberano y Él puede hacerlo, pero en su soberanía Él se somete a su palabra. Ese es otro punto, otro día. Bueno, ya hemos hablado alguna vez en algo de alguno de estos nuestros ya numerosos programas, que bien suena eso, acerca de esto. sí. Pero el punto es que estamos unidos a Dios, estamos en Cristo y cuando la Biblia en la Reina Valera dice en Cristo, bien puede traducirse, como lo hacen otras traducciones, es en nuestra unión con Cristo.
o a través de exacto, nuestra unión con Cristo. Expandiendo exacto, el lenguaje sería en nuestra unión vital con Cristo, vital exactamente, o espiritual con exacto, Cristo. O sea, estamos unidos al Señor. Y es exacto, a partir de esa perspectiva que entendemos que en Cristo esto cambia todo. Cambia nuestra posición, cambia nuestra perspectiva, cambia la autoridad que tenemos, cambia la familia a la que pertenecemos. Hemos cambiado de padre espiritual, aleluya. Hemos sido agregados a la iglesia, aleluya. Y a partir de eso, ese tiene que ser como un lente por el cual, a través del cual vemos toda la escritura. Y no solo la escritura, sino traducimos y leemos las propias circunstancias que enfrentamos. Ahora, abriremos nuestra palabra, con eso en mente, hermanos, hablaremos un poco de algo que le tocó a Pablo experimentar y cómo es que él respondió y cuál fue la respuesta del Señor a eso que él oró. Y vamos a permitirnos expandir un poco, caminar un poco en esto, porque definitivamente necesitamos luz de la palabra, iluminación del Espíritu Santo para no caer en ciertas interpretaciones religiosas o tradicionales que no tienen nada que ver con rigor de la escritura y que hacen decir o pretenden hacer pensar a la gente de una manera diferente. Amén. Entonces, vamos a Segunda Corintios capítulo 12. Voy a leer el texto, es un poquito largo para entrar en un contexto adecuado, ¿no? perfecto, Amén. Segunda Corintios capítulo 12. Y en el contexto previo al capítulo 2, en el 11, Pablo está enumerando varias de las situaciones difíciles que le tocó experimentar estando en el ministerio, ¿no? Él exacto, hace referencia a la lista de los problemas, las vicisitudes, los desafíos, está desde el verso 23 de 2 Corintios 11, 23 y siguientes. Y ese es el contexto en el que él está hablando. Y en el 12 él continúa hablando de eso y entra más detalle en algunas cosas. Vamos a leer exacto, desde el verso 1. 2 Corintios 12, perfecto. 1. Ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco a un hombre en Cristo, en unión con Cristo, unido a Cristo, Aleluya. nacido y recreado en Cristo, justificado, santificado, hecho nueva criatura en Él. Conozco a un hombre en Cristo. Gloria Ahora, a ¿quién Dios. es ese hombre que Pablo conocía? Los eruditos y los intérpretes de la escritura, que los estudiosos nos ayudan a entender que Pablo está hablando en tercera persona, hablando de sí mismo. Él Exacto, evita ser autorreferencial. Podía exacto, serlo. Muchas veces lo fue, hablando desde su autoridad apostólica y todo lo demás, como ministro del Señor, comisionado, enviado, seleccionado y levantado por Jesús, pero aquí habla en tercera persona. Y dice, de sí conozco a mismo. un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco a tal hombre, si en el cuerpo fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso donde oyó palabras inefables. Inefable significa algo tan grandioso que no puede ser expresado con palabras humanas. Exacto, ¿No ven? exacto. He estudiado, he estudiado la palabra inefable. Por eso, es que hermanos, a veces leemos la Biblia y qué lindo decimos y no entendemos la mitad de las cosas que leemos. Las inferimos, las especulamos, pero redención, dice, qué lindo, redimido. ¿Y qué es redención? No sé, pero suena bien, dicen algunos, ¿no? Eh, rescatado por precio. Aleluya. Bueno, dice, y conozco al tal hombre, el cuerpo fue el cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso donde oyó palabras inefables que no les dado al hombre expresar. De tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré sino en mis debilidades. Y este es retórico, porque está hablando del mismo hombre. Y es más, Exacto. quienes estudian la vida de Pablo, cuando dice en el en el capítulo 11 que él fue apedreado una vez, o sea, cuando uno lee en el texto, en el libro de Hechos, o sea, no lo apedrearon más porque lo dieron por muerto. Exacto. O sea, él tenía un montón de piedras encima.
No es que le lanzaron la piedrita, le rompieron un poquito la cabeza, o sea, lo apedrearon, que era la manera de los judaizantes, de acuerdo a la escritura, incluso en el Antiguo Testamento, ¿no? Era una manera de castigar con la muerte, la desobediencia, de acuerdo a la ley. Entonces, no estaban jugando, él estuvo presente, Pablo, años antes estuvo presente en el apedreamiento de Esteban. Exacto. Participó, no lanzó piedras, pero creo que como dice que estaba a los pies de ellos las ropas de los que Guardando las estaban ropas, apedreando, ¿no ve? Entonces, guardando hermanito, las ropas. Sí. tu capa te está molestando, te está estorbando, yo te la agarro, no te preocupes, más a la derecha, ¿no? O sea, él estuvo ahí. Él Ahora, estuvo ahí. Pablo llega al cielo, mira cosas que no les ha dado al hombre expresar en palabras humanas. Y él habla de eso, de ese testimonio, pero luego dice, es interesante, dice, de tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré sino en mis debilidades. Continúa hablando acerca de sus debilidades, de sus limitaciones. Sin embargo, si quisiera gloriarme no sería insensato porque diría la verdad, pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí. En otras palabras, yo podría hablar cosas increíbles, podría escribir el libro y sería éxito de ventas, pero prefiero hablar de mis Exacto. debilidades. Que en un paralelismo que quiero que se haga, no antojadizo, tiene que ver con las luchas que él experimentaba, no en sí que él era débil en sí mismo como Exacto. tal, ¿no? Exacto. Verso 7. Exacto. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás, que me abofeté para que no me enaltezca sobremanera, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Eso me habla muy fuertemente de que Pablo no estaba conforme con sufrir este aguijón, soportarlo. Él Sí, quería sí. resolverlo y sacarlo de su vida. Verso 9. Exacto. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad, por cuanto de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por tanto, por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Y aquí estamos hablando del aguijón en la carne de Pablo. Dice que le fue dado, algo que le fue asignado. Y ahí está la pregunta teológica. ¿Cuál es el aguijón? ¿Qué pensaríamos que es el aguijón? ¿Y qué es lo que deberíamos hacer con eso? Ahí mito, te paso la parte Luchito, solo, difícil del asunto. solo una breve interrupción. Dale. Muchas personas, muchos hermanos en Cristo afirman que era una enfermedad. Ujú. Muchos estudiosos, muchos materiales bíblicos afirman que el aguijón de Pablo era una enfermedad. Con eso te interrumpo porque sé que es importante aclarar si estamos hablando de fortaleza y ser fortalecidos por el Señor. Necesitamos entender cuál era la naturaleza de ese aguijón. Luchito, seguí por favor y perdón por la interrupción. Estoy buscando un libro, y aquí lo tengo, porque es bueno, hermanos, o sea, no está en nosotros recomendar libros, pero a veces hablamos, nos referimos a libros buenos. El otro día mostraste uno del ADN, ¿no ve? Sí, De sí, nuestro hermano Tony Cook. Y hay uno que es muy bueno, este se llama Cristo el Sanador, de un hermano que se llama F. Bosworth. Hermanos queridos, si ustedes tienen la posibilidad de conseguir este libro, yo tengo muchísimo cuidado con recomendar material, porque a veces hay exacto. materiales de ciertos autores que son muy buenos y después en el tiempo algo pasa y hay otros materiales no tan buenos. Es lo mismo con ministros de alabanza, ¿no? Tal compositor, tal hermano, me encanta esa canción y años después canta cualquier cosa. Pero bueno, o sea, tenemos discernimiento y apelamos a la madurez de ustedes. Sin embargo, este libro, Cristo el Sanador, me gusta mucho, salvo la parte donde te da las razones por las cuales algunos no reciben sanidad y ahí uno ya empieza a enfatizar más en los impedimentos que en la obra de Cristo, pero ese es un resultado no del libro en sí, sino de cómo nosotros lo percibimos o recibimos. Sin embargo, en este libro hay algo interesante
y me voy a referir a él porque me gusta la manera en la cual lo presenta. Y Jaimito, te pido que en cualquier momento tengas total libertad de interrumpirme, hacer paréntesis, comentar, porque coincidimos en la aproximación de este autor. Creemos que es palabra revelada y tiene toda la contundencia bíblica también para sostener el argumento. Eh, lo que me llama la atención de este libro, que habla sobre sanidad, al inicio del libro dice, al inicio, en las primeras páginas dice, si usted fue enseñado en la tradición de que el aguijón de Pablo era enfermedad, el aguijón en la carne de Pablo era enfermedad, interrumpa su lectura en orden y vaya directamente al capítulo 14. Qué interesante. Sí, que aquí corresponde a la página 183, no, 168. Y dice, lea primero eso y luego vuelva. Dije, ¿qué es este libro tan raro? Mira, hermano, tengo aquí la página abierta y se nota que lo he leído y lo he leído mientras estaba tomando café porque tengo hasta manchas de café ahí en la página. Mira cómo es la vida. Pero es muy bueno los argumentos. Ahora, Yo, dale, dale. yo tengo manchas de café en muchos libros, hasta en las Biblias, Hasta en la Biblia debes tener para ser más hasta en la bíblico. Biblia. Amén. Seguí, seguí. No, y ahora, lo interesante de este hermano, ¿quién era F. Bosworth? Fue un hermano que Dios usó mucho a principios del siglo XX y los años 1910, 20, 30, con mucha revelación de la enseñanza y mucha manifestación de sanidad. Hay testimonios de gente que se ha sanado leyendo este libro por miles. Y no es el asunto de que hay una unción extraña me brinca del libro, que no, es que es simplemente el mensaje es bíblico y el mensaje ilumina y revela la Aleluya. voluntad de Dios de sanarnos. Entonces, yo evito ser simplista en mis aproximaciones y la manera en que ministro, tampoco quiero hacer las cosas muy complicadas para nada, pero este es un hombre que Dios utilizó mucho, el hermano F. Bosworth. Hace Gloria a años Dios. yo tenía una doctrina. Venimos, tanto Jaime y yo como yo, venimos de un trasfondo pentecostal carismático Sí. y no nos avergonzamos de ello. O sea, gloria a Dios por eso. Nuestras raíces están ahí. Exacto. Y gloria a Dios. Y no somos herejes, por si acaso, a los amados hermanos calvinistas, predeterministas, fatalistas, finalistas y todas las istas. No somos herejes, somos nacidos de nuevo. Y lo Aleluya. digo viendo a la cámara específicamente porque en ciertos círculos últimamente, si tú dices y afirmas que eres lleno del Espíritu Santo y crees en el bautismo en lenguas, te tratan como hereje. No es herejía, hermanos. Sí. Y lo digo con Ujú. total amor y viendo de frente, porque estoy un poco cansado de escuchar eso, hermano. Mucho. Sí. Ese poco es retórico. Estoy muy cansado. Pero no me ofendo, sino que vamos a la palabra. Ahora, este hermano, F. Bosworth, se permite citar los escritos de un panfleto de un hermano que era de doctrina conservadora cuando se enteran que estaban yendo en una campaña donde iba a estar el hermano Bosworth y este hermano de esta ciudad, que era de doctrina más conservadora, empieza a argumentar que el aguijón en la carne de Pablo era enfermedad, para luego decir que Dios permite la enfermedad con ciertos propósitos de mantenernos humildes y todo lo demás, y que si Dios lo permitía no éramos quienes para estar orando por los enfermos. El hermano Bosworth se hace, se da el lujo de, 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 de copiar literalmente este folleto en este libro y empieza a responderlo. ¿Ya? Ahora, quiero leer Wow. algunas partes de esto porque creo que la claridad es buena, pero dice así, antes de considerar el tema del aguijón de Pablo, quiero citar parte del sermón predicado por un prominente ministro en Nueva York. El sermón fue revisado, impreso en grandes cantidades y distribuido en cada hogar de la vecindad donde se llevaba a cabo nuestro avivamiento. ¿Qué tal, hermanitos? Pisando la manguera a otros hermanos, ¿no?
Su propósito era el de obstaculizar nuestra enseñanza acerca de la sanidad, la cual el evangelista prácticamente desconocía y nunca había visto u oído. Entre otras cosas, él dijo, entre comillas, el hecho es, Pablo estaba enfermo. Él era el más enfermo entre los hombres. Él tenía una de las peores y más dolorosas de las enfermedades orientales. Él tenía oftalmía, enfermedad de los ojos. La prueba de que él tenía esta enfermedad es abrumadora. Él nos dice que tenía un aguijón en la carne. Cuando Pablo se paró delante de ellos con sus ojos llenos de horrendo pus, materia repulsiva que corría sobre su cara, ¿por qué ellos iban a sacar sus ojos por él? Se iban a sacar sus ojos por él, a no ser que sus ojos, cuando se paró delante de ellos, presentaron un cuadro patético, como lo son los ojos de cualquiera que sufre de oftalmía. El dolor que produce esta enfermedad es tal que es como una estaquilla, o sea, como una espina en los ojos. No cabe duda de que Pablo era un hombre enfermo, lo dice él mismo. Pablo no contrajo esta enfermedad como consecuencia de una infección. ¿Cómo la contrajo? Jesucristo se la dio. Wow, wow, wow. Eso realmente, oh Dios, es una tremenda difamación. Sí, Sí, es hablar mal de Dios. Hermanos, hay un contexto en el cual compartimos y usamos ese lenguaje con Jaime. Abran su corazón, téngannos paciencia porque la ficha ya va a caer para que entiendan. amén, amén. Jesucristo se Seguí, la dio. seguí. Pablo no quería estar enfermo y por lo tanto él oró al Señor que lo sanara de la enfermedad. Él no oró una ni dos, sino tres veces, ¿de acuerdo? No recibiendo respuesta a sus oraciones. A pesar de todo lo que oró, no recibió sanidad. Su oración ofrecida tres veces no le trajo sanidad, ni siquiera un indicio. Eso no es todo. El Señor le dijo a Pablo algo espantoso. Él le dijo, bástate mi gracia. Él le dijo a Pablo que era mejor para Pablo estar enfermo que sano. Dios santo. Eso no dijo el texto que hemos leído, hermanos. Eso no está Lean. extraído de la Biblia. No está Exacto. Y extraído de la léanlo Biblia. en 2 Corintios capítulo 12 versos 7 al 10, por favor. En ningún momento Jesús dice eso. Eso es el Claro, o sea, no razonamiento está de una escrito. mente religiosa, no renovada. Exacto. Él le dijo a Pablo que era mejor para Pablo estar enfermo que sano. Él le dice a Pablo que es la voluntad divina que él no sea curado. Él le dice a Pablo que el poder divino puede y operará a través de él mejor con oftalmía y enfermedad que sin ella. Bueno, yo no sé qué se ha fumado, qué versión de la Biblia leía este hermano, perdón. Escuchemos lo que Pablo tiene que decir en respuesta al Señor con relación a su enfermedad y a la voluntad del Señor de que él no era curado. Estas son sus palabras. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. Aquí Pablo está diciendo, me gloriaré en mi oftalmía. Mis ojos pueden estar llenos de residuos repulsivo, puedo ser objeto de piedad, no importa, en ello me gloriaré, me gozaré de mi enfermedad. Wow, Ahora, eso wow. no dice la Biblia. Eso no dice la Biblia, hermanos. Exacto. Y En hay la que ver lo carne que dice temblor. la Biblia para refutar lo que estás leyendo. Seguí, seguí, hermano. Y claro, dice, en la carne temblorosa y el doloroso sufrimiento de su apóstol, el Señor ha escrito su divina protesta en contra de esta terrible doctrina, la brutal transmutación de la cruz de Cristo a un centro de sanidad física. Ay, Oye, me asombra que se tergiverse así. Luchito, te voy a decir algo. Lo que tú estás leyendo, lo que ese evangelista ha escrito en ese panfleto, es más popular que la verdadera interpretación bíblica, ¿no? Es más popular. La gente lo agarra más rápido eso, ¿no? Y piensa que en esos disparates hay piedad. A ver, seguí, hermano. el humor va subiendo, ¿no ve? Vas Claro, escuchando y yo va ahorita subiendo, va subiendo. claro, me empiezo a indignar de escuchar semejantes cosas. Exacto, y hermanos nos indigna. Ahora, quiero hacer un paréntesis. En realidad, la cita está hasta ahí. Quiero leer la respuesta del hermano Bosworth porque va al punto. Pero antes de eso, hermanos, nos indigna porque si bien en algún momento pudimos haber pensado eso, yo entiendo, cuando uno no tiene las bases para estudiar más la palabra o entenderla mejor,
puede ser muy convincente. De hecho, este evangelista que se opone a la sanidad, eh, bueno, yo digo, ¿qué evangelista que proclama las buenas nuevas puede oponerse a la sanidad? Pero ese es otro punto, ¿no? Claro, Es otro, claro, no Emily, ¿cómo son voy a buenas escribir nuevas. eso? ¿No? Para Pero, empezar, no son buenas nuevas. exacto, pero obviamente, o sea, hay ciertas referencias, ¿no? Donde habla a los Gálatas que estaban dispuestos a quitarse los ojos por él, miran cuán grandes letras les escribo. Pablo, hay argumentos sobre eso, pero tienen otra Claro, explicación. y es posible que alguna vez Pablo haya padecido eso. En Gálatas dice, ¿no? O sea, yo Mm. no estoy en contra Que de que llegó alguna vez a Pablo haya raíz de tenido una enfermedad que tuvo, que lo vieron. en los ojos. Sí, Exacto. Pero no al punto de generalizar que esa enfermedad era el aguijón de Pablo. Seguí, Luchito. exacto. Ahora, dice, en respuesta a los argumentos de nuestro hermano, y esto escribe ya, bueno, esto ya no es lo que dice esta persona, este evangelista, sino escribe el hermano Bosworth, y miren que es muy, 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 muy caballero. En respuesta a los argumentos de nuestro hermano, dice él, queremos declarar primeramente que la expresión, entre comillas, aguijón en la carne, no se usa ni siquiera una vez en el Antiguo o Nuevo Testamento, sino como una ilustración. La Gloria figura a del Dios. aguijón en la carne no se usa ni una sola vez en la Biblia para representar enfermedad. Cada vez que la expresión es usada en cualquier parte de la Biblia, se señala específicamente lo que el aguijón en la carne, entre comillas, está significando. Por ejemplo, Números 33:55. Vamos a Gloria a ir Dios. números 33:55. Aleluya. Números 33, verso 55. Dice, y si no echareis a los moradores del país de delante de vosotros, sucederá que los que dejareis de ellos serán por aguijones en vuestros ojos y por espinas en vuestros costados, y os afligirán sobre la tierra en que vosotros habitaréis. ¿Mm? Excelente. Dice, Moisés le Por si dijo a acaso, Israel, perdón, dale, Jaimito. por si acaso esto es algo que Dios le dice en números a Israel, porque Dios le había dicho a Israel que cuando tomen la tierra tenían que expulsar a todos sus moradores, Exacto. todos. Y expulsarlos a todos. Y si dejaran a alguien, entonces sí va a pasar lo que tú estás leyendo en el versículo 55, ¿no? Para que nuestros hermanos entiendan de qué se trata. Si no echareis a los moradores del país de delante de vosotros, sucederá que los que dejareis de ellos serán por aguijones en vuestros ojos y espinas en vuestros costados, y os afligirán sobre la tierra en que vosotros hallaréis. La instrucción de Dios tienes que expulsar a todos, y ese es el contexto. Seguí, Luchi. Gracias. Exacto. Luego dice, Moisés le dijo a los hijos de Israel antes de entrar a la tierra de Canaán, y si no echaréis a los moradores del país delante de vosotros, sucederá que los que dejaréis de ellos serán por aguijones en vuestros ojos y por espinas en vuestros costados, y os afligirán sobre la tierra en que vosotros habitaréis. Las escrituras claramente nos dicen que los aguijones en los ojos y las espinas, esto está entrecomillado, en los costados de los israelitas eran habitantes de Canaán, eran los habitantes Exacto. de Canaán y no problemas en los ojos o enfermedades. Estos maestros Exacto. insisten en que el aguijón, entre comillas, de Pablo tenía que ser una aflicción física, porque Pablo dice que el aguijón estaba en la carne, entrecomillado. Yo os replico que en el caso de estos israelitas, la escritura dice aguijones en los ojos y espinas en los costados. Se está refiriendo a lo que hemos leído ya varias veces, Números 33:55. Pero no quiere decir que Dios iba a enterrar a los cananitas en sus ojos y costados con los talones colgando fuera. Dios estaba simplemente ilustrando, es lo que decimos retórico, ¿no? Un lenguaje retórico, simbólico, figurado. Dios estaba simplemente ilustrando que como una espina enterrada en la carne fastidia, así también los cananitas afligirían a los hijos de Israel si fueran dejados atrás. Es como cuando te metes una espina, ¿no? No te mueres de eso, pero te molesta, te incomoda, haces cierto movimiento, rozas, lo que sea, y tocas la espina que ya está clavada. Hablaremos de, inclusive, lo del tumbo, la tuna, ¿no? Los chicos.
El quepus se llama, creo. Sí. Sí, Una eso espinita para chiquitita. los que no están en Bolivia, es la fruta del cactus, de una especie de cactus que le llamamos tuna, que es muy Exacto. rica, llena de pepas y todo, pero hay que pelar y hay que pelarlo muy hábilmente porque tiene tanta espina que cuando se mete es difícil sacar, hay que poner atrás luz, pinza o con Unas una espinitas cinta. chiquitas. Sí, es Sí. horrible y molesta, ¿no? Ahora, bueno, sí, el hermano Bosworth dice, 8 años más tarde, Josué también dice en el capítulo 23, con relación a las naciones paganas de Canaán, vuestros serán como azote para vuestros costados y espinas para vuestros ojos. Eso debe estar en Josué 28. A ver, vamos a ver. Josué 28, ¿cuánto? Josué 28, no dice el verso, pero yo lo tengo anotado en el margen. El verso 13. Perfecto, perfecto. De allí dice Josué, perdón, estoy mal, estoy mal. Si lo tienes, Jaimito. Capítulo, no, estoy mal, no es 28, es 23, perdón, capítulo 23, no hay capítulo 28. Josué No, 23, 13. Dice, sabed que Jehová vuestro Dios no arrojará más a estas naciones delante de vosotros, sino que os serán por lazo, por tropiezo, por azote para vuestros costados y por espinos para vuestros ojos, hasta que perezcáis de esta buena tierra que Jehová vuestro Dios os ha dado. Eso ratifica lo que Dios había estado hablando por medio de Moisés. ¿Y cuál es el exacto. contexto de esto? O sea, no el contexto, sino el contexto es el mismo, o sea, la expulsión de las naciones paganas, pero dice, sabed que Jehová vuestro Dios no arrojará más a estas naciones delante de vosotros. ¿Por qué? Porque Dios ya las había entregado juntamente con la tierra prometida y era la tarea de ellos el arrojarlos, de Exacto, expulsarlos. Era de exacto, ellos, era de ellos. exacto, Alguien dice, exacto. si Dios quiere darme que me dé, aquí estoy. No, 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 tú tienes que hacer algo, hermano. Claro, tenemos que hacer nuestra parte. Exacto, esa es responsabilidad personal delante de Dios. Exacto. Ahora, dice, 8 años más tarde, entonces José habla de esto, dice, de esta forma vemos nuevamente que los azotes, entre comillas, en sus costados y los aguijones en sus ojos, cierra comillas, eran los cananitas y no ojos o costados enfermos. Aquí, como en todos los demás ejemplos, se declara llanamente lo que era el aguijón. De las últimas Exacto. palabras de David leemos, los hijos de Belial serán todos como aguijones. Sin excepción alguna, en todos los casos los aguijones son personalidades, son personas. Como en todos estos ejemplos se define claramente lo que era el aguijón. También Pablo llanamente declara lo que era su aguijón. Él dice que él era un mensajero, la palabra en griego es ángelos, de Satanás, y como lo traducen otros, el ángel del diablo o el ángel de Satanás, etcétera. Esta palabra Exacto. griega ángelos aparece 188 veces en la Biblia, es traducida ángel 181 veces y mensajero las otras 7. En todas las 188 veces en toda la Biblia es una persona, no una cosa, sin ninguna Gloria a excepción. Dios. El infierno Gloria a fue Dios. hecho por el diablo, para el diablo y sus ángeles o mensajeros. Un ángel o mensajero es siempre una persona enviada a otra y nunca una enfermedad. Gloria a Dios. Qué explicación más clarita, hermano, ¿no? Porque Pablo lo dice, un mensajero de Satanás. No dice, y ahorita la explicación que das es fabulosa. Seguí, querido Y hermano. por eso quiero retrotraerme al texto del libro, porque es magnífico. Es magnífico. O sea, Mm. cuando algo está hecho bien, hermanos, no necesitamos tratar de mejorarlo. Gloria a Dios. Ahora, dice luego el subtítulo ahora, dice, el aguijón de Pablo, un ángel de Satanás. Pablo no solamente nos dice que su aguijón era un ángel de Satanás, sino también nos dice que lo que el ángel le hacía, lo abofeteaba, entre comillas. O como traduce Rotterdam, que me pueda abofetear. La palabra abofetear significa dar golpe tras golpe, golpear vez tras vez, golpe tras golpe, como cuando las olas abofetean el barco y como cuando ellos abofetearon a Cristo. De acuerdo a esto, Weymouth, otro traductor de otra versión, lo traduce, el ángel de Satanás lidiando golpe tras golpe. Ya que abofetear se refiere a recibir golpes repetidos, y las bofetadas recibidas por Pablo se referían a una enfermedad, tenían que ser muchas enfermedades o la misma enfermedad que se repetía muchas veces.
hablando de este mensajero o ángel, Rotterdam lo traduce usando el pronombre él, entre comillas, y la traducción de Weymouth declara, entre comillas, respecto a esto, 3 veces he rogado al Señor para que me libre de él, Exacto. de él. O De sea, una él. personalidad, una persona, Exacto. una personalidad, lo diremos así, no es una cosa, es Ujú. alguien en realidad. Ambos Exacto. traductores usan pronombres personales cuando hablan del aguijón de Pablo. Estos pronombres, así como las palabras, entre comillas, ángel y, entre comillas, mensajero, prueban que el aguijón de Pablo, como él mismo lo muestra, era una personalidad satánica y no una enfermedad. No podemos usar un pronombre personal cuando hablamos de oftalmía o cualquier otra enfermedad porque la oftalmía no tiene sexo. Supongamos que yo le preguntara a un hombre acerca de su cáncer, ¿qué pensaría usted si le oyera replicar? Él está mucho peor y yo estoy sufriendo terriblemente. Ahora, ya que Pablo declara llanamente que su aguijón era un ángel de Satanás enviado para bofetearlo, un demonio enviado por Satanás para causarle problemas donde quiera que Pablo iba, ¿por qué entonces vamos a decir que era algo diferente? Interesante, ¿no? Ahora, bueno, el hermano F. Bosworth abunda en ejemplos entendiendo esto para que podamos entender, pero podemos resumirlo en esto. ¿Qué es lo que vemos característico en la vida de Pablo, en el ministerio de Pablo? Claro, vemos un hombre que tiene un llamado, es apóstol a los gentiles, es misionero, es enviado, enseña la palabra, opera como profeta y donde quiera que va, predica a Cristo y hay resultados y hay milagros. En Hechos habla sobre inclusive los delantales en el cuerpo de Pablo, que Pablo había usado, había estado en contacto, telas, piezas de ropa, de tela con las cuales él había estado en contacto, la unción, el poder sanador, el poder milagroso que operaba en Pablo y que salía de su cuerpo como una batería de energía, podemos decir, es lo que pasaba con Jesús también. Veamos en Marcos 5 el testimonio o la historia de la mujer con flujo de sangre. Eh, la gente se ponía esos delantales de Pablo y sufrían, o perdón, experimentaban sanidad de enfermedades. Entonces, vemos a Pablo realmente siendo usado con poder y gloria, levantando iglesia, confirmando a los hermanos, levantando liderazgo, alcanzando regiones que otros eh, hermanos de la fe cristiana no habían alcanzado. Vemos a Pablo enseñando cada día durante 2 años en Éfeso, en su casa, teniendo una especie de instituto bíblico, de tal manera que toda esa área occidental había escuchado acerca de las buenas nuevas del Evangelio. Vemos a Pablo testificando a judíos y a gentiles. Pero también vemos algo característico en su ministerio, hermanos, y ese es el contexto de primera o de Segunda Corintios 12, Segunda Corintios 11. Los peligros, las aposiciones, las amenazas, los ataques, los hechos de violencia que él sufrió por causa del evangelio de Cristo. Veamos Hechos 16, cuando habla del carcelero de Filipo, cuando él y Silas son arrestados por predicar el evangelio, por echar fuera un espíritu de adivinación de una muchacha, y los dueños que hacían plata, los dueños de esta muchacha era esclava, que tenían dinero y obtenían réditos financieros utilizando a esta mujer, a esta muchacha que tenía un espíritu de adivinación que operaba en ella. Cuando Pablo echa fuera el demonio, la muchacha se queda sin esa posibilidad, ya no puede traer ganancia a los dueños y los dueños empiezan a usar a toda la ciudad en contra de Pablo y son arrestados y son golpeados y son colocados en el cepo y a medianoche, dice todavía, Pablo y Silas oraban y cantaban alabanzas al Señor y de pronto viene la liberación de toda la cárcel. Pero ellos estaban muy golpeados. La Biblia dice que estaban muy golpeados, que fueron muy golpeados. Estaban en lo más profundo, estaban corriendo sus vidas en riesgo, estaban sangrando. Con todo experimentaron la liberación del Señor y aún estando en la cárcel no entró a ellos porque ellos oraron y alababan al Señor en alta voz. Aleluya. Tú ves la vida de Pablo, hermano, y tú ves una vida llena de oposición.
de peligro, de difamación, gente que hablaba mal de él, que le tejía Exacto. historias y todo lo demás, y Ex- cualquiera se molesta. Jaimito, voy contigo, hermano. ¿Qué nos puedes No, decir? me alegra mucho que hayas tocado este tema así en profundidad, Luchito, porque estamos hablando sobre ser fortalecidos en los momentos difíciles. Y queremos usar el ejemplo de Pablo y queremos usar el texto más, digamos, dramático que encontramos en los escritos de Pablo, que es el aguijón de Pablo. Pero para sacar la verdad que nos va a bendecir, necesitamos primero despejar este tema de que el aguijón de Pablo no era una enfermedad. Y me alegra mucho que hayas sacado de tu estante me he gozado leer de eso. Por ejemplo, la explicación que da, ¿no? La Biblia, cuando yo estudiaba hermenéutica en el Centro Bíblico de Rema, nuestro maestro nos decía, dejen que la Biblia interprete la Biblia. Y esto es algo tan tremendo, ¿no? La Biblia puede interpretar la Biblia. Y ahorita lo que tú has leído y lo que has puesto sobre la mesa, Luchito, es eso, ¿no? El lenguaje que se usa en la Biblia acerca de aguijones o espinas es la que nos va a permitir interpretar lo que era realmente el aguijón de Pablo, ¿no? No era una enfermedad. Ahorita acabas tú de terminar tu intervención, Luchito, hablando de lo que pasó en Filipos, ¿no? En Filipos lo que pasó es un ejemplo de todas las cosas y vicisitudes que pasaba Pablo. Y tú mencionaste y relataste la historia. Empieza con una muchacha que tenía un espíritu de adivinación y sus amos de esa muchacha ganaban por eso. Y de repente cuando echa Pablo el espíritu de adivinación, la muchacha se queda sin poder adivinar nada y se interrumpe la fuente de ganancias de sus dueños Ujú. y levantan a todo el pueblo en contra de Pablo y de Silas, los hacen azotar. Y es ahí, ¿por qué estoy repasando este ejemplo de la Biblia? Porque es ahí donde tenemos que preguntarnos, ¿quién está detrás de soliviantar a todo el pueblo en contra de Pablo y Silas? Esa es la pregunta. O sea, está bien, son estas personas. Tenemos que entender algo muy importante en la Biblia, y para eso voy a citar Efesios 6:12, ¿no? Efesios 6:12 dice, porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Y no voy a entrar en detalle de eso en alguna oportunidad, lo hemos hablado, pero lo que está queriendo decir en un lenguaje muy simple, nuestra lucha no es contra las personas, sino contra lo que está detrás de las personas. Exacto. Yo veo el ejemplo de Filipos, veo los dueños de esta muchacha que levantan y soliviantan a todo el pueblo en contra de Pablo y Silas, pero yo me pregunto y le hago una pregunta a nuestra audiencia, ¿quién está detrás de esto? ¿Quién está levantando esa oposición? ¿Quién está haciendo que todo la ciudad se levante contra Pablo y Silas, sin tener un juicio, los azoten, los metan al calabozo de más al fondo, sin ningún juicio, siendo que Pablo era un ciudadano romano? Es algo que hace prevalecer al final de esta historia de Pablo. Ujú. Los azotan, tenían la espalda destrozada y más encima los meten al calabozo más profundo de la cárcel y los sujetan al cepo, Luis. Y uno se pregunta, la pregunta es, ¿quién está levantando estas cosas? ¿Son los dueños de esa muchacha o detrás de toda esta aflicción que Pablo y Silas reciben está Satanás? Y la respuesta es eso. A eso se refiere Pablo en el capítulo 12 cuando habla del aguijón en la carne, que era un mensajero de Satanás mandado a abofetearlo. Voy a volver a nuestro texto de 2 Corintios 12, porque ahí yo quiero enfatizar algo muy importante, el contexto, ¿no? El contexto, la explicación que me has dado me ha gustado mucho, Luchito, pero ahora veamos el tema del contexto. En el contexto en que Pablo habla de su aguijón, en ninguna parte del contexto de 2 Corintios 11 y 2 Corintios 12 se está citando ningún tipo de enfermedad. El contexto no está hablando de enfermedad.
Ahora voy a hablar del contexto previo a la mención del aguijón que hace Pablo y voy a hablar del contexto posterior a la mención del aguijón. Para terminar de redondear esta idea, ¿qué era el aguijón? No era una enfermedad. Como yo decía hace un rato, es posible que en algún momento Pablo haya luchado con una enfermedad en los ojos. Y Ujú. es posible que Pablo haya padecido la oftalmía. Es posible, eso lo vemos en Gálatas. Al final de Gálatas, Pablo habla de eso. ¿No? Que ustedes estaban dispuestos a arrancarse sus ojos por mí, les dice, ¿no? A los Gálatas. El asunto es posible que haya habido eso, pero cualquier enfermedad no está citada en el contexto de este pasaje. En primer lugar está el contexto anterior. El contexto anterior es 2 Corintios 11, la última parte del capítulo, que la leíste en el anterior programa, Luchito, donde Pablo habla de todo lo que él atravesaba, ¿no? Lo voy a volver a leer. De los judíos, 5 veces he recibido 40 azotes menos uno, ¿no? 3 veces he sido azotado con varas, una vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio. Una noche y un día he estado como náufrago en alta mar, en caminos muchas veces, en peligros de ríos, en peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos. Creo que este es uno de los más grandes peligros que tenemos en la iglesia, en trabajo y en fatiga, en muchos desvelos, en hambre, en sed, en muchos ayunos, en frío, en desnudez. Y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día la preocupación por todas las iglesias. ¿Quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Ahora, el asunto es que este es el contexto anterior. Pablo no está hablando de ninguna, hace una pregunta retórica sobre la enfermedad, pero es una pregunta retórica. Lo que está hablando en el contexto anterior, antes de citar su aguijón, no incluye que las pruebas que pasaba Pablo no menciona ninguna enfermedad como una prueba. Está mencionando toda la oposición que levantaba, el ejemplo lo tenemos en Filipos, ¿no? Que citábamos hace un momento. Estamos hablando de toda la oposición que el diablo levantaba contra él y que le hacía padecer todo tipo de cosas, castigos físicos, mucho tormento en muchas vicisitudes que él pasa. Ese es el contexto anterior, ¿no? Después Pablo, en el capítulo 12, habla de el aguijón, y ahorita vamos a profundizar sobre eso, ¿no? Y la respuesta de Jesús, quiero profundizar sobre eso. Pero veamos el contexto posterior para descartar qué era el aguijón. Era un mensajero de Satanás, un ángel de Satanás, ¿no? Porque se traduce como mensajero, pero la palabra griega es ángelos, era un ángel de Satanás mandado para abofetearlo. Has disipado que ese abofeteo tiene que ver con algo, con golpe tras golpe. ¿Y cuáles eran los golpes tras golpes que recibía Pablo? Ese abofetear de este mensajero de Satanás. Todas estas cosas, analicemos el contexto. Eran todas estas cosas que él pasaba. Ahora, veamos el contexto posterior. El contexto posterior es de qué se gozaba Pablo. Voy a leer el verso, desde el verso 7, ¿no? Y para que la grandeza de las revelaciones, estoy en 2 Corintios 12, ¿no? Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás, un ángel de Satanás, que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí y me ha dicho, bástate mi gracia. Esto quiero que lo analicemos en detalle luego, este verso 9. Y la respuesta del Señor, y me ha dicho, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, este es el contexto posterior. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. Y el verso 10 sigue afirmando lo siguiente. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades. Y aquí cita en qué debilidades él se goza. Y en esta cita que hace de las debilidades en la que él se goza, no está citando nada relacionado con enfermedad. Dice, me Amén. gozo en las debilidades, en afrentas. Eso es lo que es las debilidades que él pasaba. En necesidades, en persecuciones. Eso es lo que pasaba en Filipos, la persecución que el ángel de Satanás levantaba contra él. En persecuciones, en angustias.
porque cuando soy débil, Entonces, entonces soy fuerte. Cuando yo quiero entender a los que interpretan el aguijón de Pablo como una enfermedad, me pregunto, ¿acaso no podemos entender lo que está diciendo? ¿En qué se goza? No está diciendo Pablo, me gozo en mi oftalmía, me gozo en mi herpes, me gozo en mi cáncer, me gozo en mi parálisis lumbar. No está citando nada de enfermedad en las que él se goza. Está citando las mismas cosas del contexto previo. Y el contexto previo eran las persecuciones y toda la oposición que el mensajero de Satanás levantaba contra él. Ahora, esto es fundamental para poder ministrar, Luchito, el tema que estamos tocando, ¿no? amén. Porque el tema que estamos tocando es cómo somos fortalecidos en situaciones difíciles. Seguramente habrá oportunidad para hablar sobre sanidad en nuestras charlas, Luchito. Claro que sí. Habrá oportunidad para hablar sobre la enfermedad, hablar sobre la voluntad de Dios con respecto a nosotros y hablar sobre la sanidad. Pero ahora, el haber disipado estas dudas o estas malas interpretaciones nos pone en una postura correcta para ministrar el tema que estamos ministrando a nuestra audiencia. A nuestros hermanos y hermanas que están pasando situaciones complicadas y difíciles y están perdiendo las fuerzas y quieren tirar la toalla, quieren desmayar. Mm. Es el contexto en el que Pablo habla de su aguijón que nos va a ayudar a ministrar estas cosas. En este momento, Luchito, quiero ver un ratito mi hora. Bueno, todavía tenemos algunos minutos, aunque creo que no muchos. Yo no he controlado, por eso ya no veo nada, hermano. No tenemos muchos minutos, pero me gozo de cómo de cómo tú has dirigido esta nuestra charla tocando este tema, ¿no? Pero veamos lo que ya ha disipado esto. Qué era el aguijón de Pablo? No era una enfermedad. Pablo alguna vez tuvo alguna enfermedad en los ojos, lo sabemos, pero no está hablando de eso acá, no es ese el tema, ¿sí? Es un mensajero de Satanás que lo abofetea. ¿Cómo lo abofeteaba? Levantando persecución y oposición contra él. Y es eso en lo que se goza, vuelvo a repetir, se goza en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias. No está citada la enfermedad. Ahora, esto es lo que el diablo hace normalmente con nosotros, ¿no? A mí me toca atravesar muchas veces, y tal vez en esta etapa, en este momento de mi vida, me toca atravesar algunas vicisitudes desafiantes, ¿no? Algunas cosas que se levantan contra mí, digamos, ¿no? Hoy por hoy, hermano, hermana, no vas a ser azotado con varas, no vas a ser metido a un calabozo, no te van a asegurar tus pies en el cepo, no vas a sufrir las cosas que Pablo sufría. Nosotros no vamos a sufrir eso, pero hay otras formas de oposición que el enemigo levanta contra nosotros. Por ejemplo, levantando enemistades en personas cercanas. Es una forma en la que el enemigo puede levantar oposición contra nosotros. Muchas veces las personas más cercanas a nosotros son las que el diablo utiliza para oponerse a nosotros. Ese es un ejemplo, ¿no? Yo, por ejemplo, no estoy azotado con varas, no estoy azotado, pero en este tiempo he experimentado algo de lo que estoy describiendo ahora, ¿no? Mm. Personas cercanas que de repente el enemigo las levanta, ¿no? Para oponerse a mi ministerio, digamos. Y hermano, hermana, en las circunstancias que tú estás viviendo, seguramente tú estás viendo esas cosas. La respuesta que Dios le da a Pablo es lo que yo quiero analizar, pero con relación a lo que hemos leído en Filipenses al principio de este programa. Dice, con respecto al cual voy a leer 12 y 8, con respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Este número 3 es muy sintomático en la escritura, ¿no? Cuando Pablo dice, 3 veces he rogado que lo quite de mí, es interesante porque cuando Jesús estaba en Getsemaní también 3 veces oró, ¿no? 3 veces nos muestra la Biblia. Y el número 3, cuando, por ejemplo, al final del libro de Jueces, tenían que hacer guerra los israelitas contra Benjamín por un acto horrendo que había pasado,
Sí, al final de jueces, porque había habido una violación y había habido una cosa horrible que hicieron la Ujú. tribu de Benjamín. Entonces todo Israel se levanta contra Benjamín. ¿Y cuántas veces tiene que pelear hasta lograr la victoria? 3 veces. Y puedo citar muchos ejemplos más de este número 3. Y muchos han afirmado y han dicho, Dios le dijo que no, Dios no le respondió y le dijo que no a Pablo. Y yo no estoy de acuerdo con eso. Este hecho de que Pablo 3 veces haya rogado, ¿qué significa en mi interpretación? Significa que Pablo oró por este asunto, tal vez oró 3 veces, el número 3 puede ser también algo más simbólico, pero tal vez fue 3 veces, pero el asunto es que Pablo oró hasta que Dios le respondió, hasta tener una respuesta. Es lo mismo que pasó en Getsemaní con Jesús. Jesús oró 3 veces hasta que Dios le respondió. Y es eso lo que nosotros encontramos. Dios le responde a Pablo, le Amén. responde. ¿Y qué le responde? Le había pedido 3 veces que lo quite de mí y le ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Aquí la palabra gracia está involucrada en este versículo. Y esto a mí me da el pie para afirmar algo que yo ya había afirmado en el anterior programa. El hecho de ser fortalecidos por Dios es parte de la gracia de Dios. Cuando tú, hermano, hermana, necesitas fortaleza de Dios, estás débil y necesitas fortaleza, no estás pidiendo otra cosa que la gracia de Dios te fortaleza. Siempre entendiendo que la gracia de Dios es la habilidad de Dios en ti o la fuerza de Dios en ti. Ahora, es interesante porque en Filipenses 4:13 nosotros habíamos citado, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, ¿no? Aleluya. La palabra todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cristo me fortalece, por tanto, todo lo puedo, ¿no? Y el asunto es, en este pasaje del verso 9 de 2 Corintios 12, la respuesta, Dios me ha dicho, le respondió Dios, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Hermano, hermana, aquí la gracia la tenemos conectada con el poder. La Aleluya. gracia conectada con el poder. Bástate mi gracia, ¿no? Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. La gracia está conectada con el poder. Por eso citábamos al principio, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y eso que Cristo que me fortalece es la gracia de Dios que me fortalece. Y es interesante lo que Pablo dice después, ¿no? Porque mi poder se perfecciona en la debilidad, por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí El el poder de Cristo. El poder de Cristo. Está hablando del poder, está hablando de la gracia y está hablando del poder. ¿Cómo tenemos que interpretar la respuesta de Jesús a Pablo? El diablo levantaba oposición contra él. Era el diablo levantando todo tipo de oposición, todo tipo de ataques contra Pablo. Lo abofeteaba, ¿no? Lo abofeteaba, golpe tras golpe, como tú describiste. ¿Y qué hacía la gracia de Dios en Pablo? Lo fortalecía y fortalecía el poder, perfeccionaba el poder en la vida de Pablo, ¿no? Ahora, el tema es aquí, ¿de qué lado está Dios? Esta es la pregunta que para mí es crítica para ministrar este tema en los momentos difíciles en que estamos, ¿no? Cualquier momento difícil en que nos toca enfrentar situaciones complicadas, ¿no? La pregunta es, ¿de qué lado está Dios? ¿Por qué Satanás puede mandar un mensajero a Pablo para abofetearlo? Mi respuesta es porque Satanás sigue siendo el Dios de este siglo. Eso va a seguir así hasta que Jesús venga por segunda vez. Y al ser el Dios de este siglo, tiene recursos legales, el diablo, Satanás, para hacer estas cosas, para levantar oposición contra Pablo. El diablo levantando oposición. ¿Y qué está haciendo Dios? Dios está con Pablo. Dios está a su lado de Pablo.
Dios lo está fortaleciendo, su gracia lo está fortaleciendo y el poder de Dios se está perfeccionando. Ese Aleluya. poder de Dios tiene que ver incluso con lo ministerial, Luchito. Tiene que ver que aunque se levantaba tanta oposición contra él, el diablo levantaba tanta oposición contra él, esas debilidades que él atravesaba fortalecían en su vida, en su ministerio, el poder de Dios. Y esto también puede implicar las manifestaciones sobrenaturales que habían en el llamado que Pablo tenía como apóstol, ¿no? Entonces, el gran asunto es, cuando vemos esta situación de Pablo, vemos que Dios le contesta a Pablo, pero le contesta diciéndole mi gracia te va a fortalecer. Oh, gloria a Dios. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona. Y Pablo dice, más bien me gozaré, como lo dice, más bien me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. El poder está asociado a la gracia. Y es así como nosotros debemos interpretar esto, y esa es la lección que debemos nosotros recoger de este pasaje cuando estamos en situaciones difíciles, ¿no? Situaciones complicadas en las que necesitamos el poder de Dios. Luchito, te paso la palabra. Te Gloria a paso la Dios. palabra, creo que ya nos toca ir redondeando este programa. Sí, sí, sí. Wow. Ya, voy a dar un comentario más, hermano, y luego paso contigo para cerrar el programa en oración. Te alistas ¿Ya? para cerrarlo, porque igual se me fue el control de la hora, debemos ir por la hora y 20 ya. Ese es nuestro promedio. Son películas cortas. Sí. Hablando de películas, ¿no? Porque ahora nos tenemos que tragar a veces películas largas. Pero bueno, esto es mejor que una película. De hecho, estamos hablando la palabra. A Amén. ver, me gusta lo que dices haciendo el énfasis acerca de la gracia para fortalecer a Pablo en medio de la oposición. No quiero ser redundante, pero tenemos, hermanos, yo quiero desafiarlos a ustedes e invitarlos a estudiar en la palabra con argumentos y seguir nuestro programa con Biblia abierta, porque esa es la idea, que ustedes continúen. No estamos aquí en una clase magistral de estudio bíblico donde vamos a dar todas las dicas y todos los versos. No es el propósito nuestro hacerlo. Es lo que queremos es hacer esta charla. Ya lo sabemos, de tiempo en tiempo es bueno recordárselos a ustedes y también nosotros nos recordamos a nosotros mismos eso. Pero el punto es el siguiente, hay algunas cosas que quiero relevar. Hay gente que argumenta esta escritura en 2 Corintios 12 diciendo que Dios, bueno, digamos que Dios había mandado esto, ¿ya? O sea, no ha sido Dios, era el diablo. Cuando dice Pablo, se me dio, no está hablando del origen de quien le había dado, primero, porque si él hubiera tenido certeza de que sea Dios, él no hubiera orado en contra de eso, él lo hubiera aceptado. Pablo entendía que obediencia trae bendición, desobediencia trae maldición. Ahora, eso es un asunto que se basa en principios de la ley del Antiguo Testamento. Sabemos y entendemos que en Cristo, a través de la gracia, todas las promesas del Señor son sí y amén, amén, bajo el nuevo Amén. pacto. Sin embargo, es interesante porque hay gente que piensa que Pablo, como que Pablo estaba, en- a ver, Pablo no era porteño, ¿ok? No se iba a exaltar como los porteños. Saludos a los hermanos porteños como para que, pucha, cuidado que se exalte, que anda en vanidad y todo lo demás. Entonces lo mantendré humilde y le mandaré una enfermedad que lo humille y que lo mantenga ahí, abajito, todo el tiempo, con bajo perfil. No ese es el propósito. Es más, si tú crees que estás padeciendo enfermedad, por eso yo te pregunto, ¿qué grandes revelaciones son las que tienes de parte de Dios que estás padeciendo esa enfermedad? O sea, No, está haciendo una concesión a la vaca sagrada, al pensamiento religioso que tienen muchos. ¿Cuál es tu gran revelación al cuerpo de Cristo? O sea, Pablo está refiriéndose a sí mismo en una experiencia propia, no está sentando doctrina con eso. Hay que entender exacto. eso, primero. Segundo, eh, hemos determinado con total rigor escritural que no era enfermedad, era oposición. La oposición. Ahora, quiero matar otra vaca sagrada. Hay gente que leyendo esto cree que la gracia les es otorgada a uno para soportar el asunto.
pero no es para soportar, es para vencer. Aleluya. O sea, va más allá del soportar. No se trata de resignación. Exacto, exacto. La gracia de Dios no nos es dada para resignarnos. Oh, la gracia, la misericordia, que son cosas diferentes, que nos va a ayudar. Hermano, tú y yo conocemos una hermana amada en el Señor. Bueno, no voy a dar nombres aquí al aire, pero sé que la conozco yo también, que hace unos años experimentó un cáncer en su cuerpo. Y cuando su entonces pastor se enteró de ese cáncer, de que tenía, fue a visitarla. Y eso es lo bueno, hay que hacer eso, hay que hacer visitas cuando están enfermos las personas. Claro. Y no esperar que se enfermen para visitar. Pero agarró, fue y le dijo, he venido para orar por ti, que el Señor te dé gracia para que soportes esta enfermedad. ¿Perdón? O sea, No en la ayuda mente de mucho. este amado pastor, de este pastor, la oración tenía que ser que el Señor te dé la gracia para que soportes, a ver si sobrevives. Y no ministró sanidad a esta hermana. Entonces, no, eso es un mal entendimiento de la gracia. La gracia nos lleva a... Si al final del texto este que Pablo hace referencia, dice, me voy a gloriar en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. Ese es el testimonio de alguien que entiende de, ok, Dios no va a quitar esto, pero por la gracia de Dios, yo soy fuerte, yo todo lo puedo y voy a vencer esto. O sea, esto ya no me va a afectar tanto, no me va a afectar más, no va a tratar con mi desánimo, con mi ánimo, porque yo creo que cualquiera se cansa de estar todo el tiempo enfrentando oposición. ¿Hasta cuándo? ¿Mm? Preguntas claves en cuanto a esto. ¿Cesó la oposición y la persecución hacia Pablo después de la oración? No, no cesó, hermano. No cesó. Pregunta, segunda pregunta, ¿venció Pablo la oposición? Yo creo que sí, desde su interior. Dejó de Exacto. afectarle, siguió haciendo, siguió esforzándose, siguió adelante, no le interesa ya. Hermanos, Filipenses es escrita desde la cárcel y la cárcel, una vez más, Pablo está en la cárcel, pero la cárcel no está en Pablo. Filipenses, la epístola del gozo. Gozo. La epístola del Filipenses gozo. 4:4, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocijaos. Chicos, si no me han escuchado, les digo otra vez, alégrense. Este hombre está en la cárcel, pero la cárcel no está en él. ¿Por qué? Porque él ha Gloria a aprendido Dios. que el poder de Dios se perfecciona en la debilidad humana de él, en las circunstancias, en contra de las circunstancias sobre las cuales él no tiene todo y absoluto control. Hay gente que está difamándolo, hay gente que se opone, había gente que detrás de él iba acusándolo, iban delante de él difamándolo antes de que llegara a algún lugar para que él no tuviera audiencia siquiera. Hablaban barbaridades de él. Y si podían matarlo, mataron. ¿Te acuerdas? Habla en Hechos, creo, o no sé qué parte habla. Creo que es en Hechos, ¿no? Donde hay un voto que hacen los judaizantes que no iban a comer hasta matarlo a Pablo. Sí. O sea, eso habla la determinación perversa que ellos tenían. O sea, imagínate, no voy a comer hasta destruir a este hombre. ¿Y se habrán muerto? ¿O habrán Habrá comido? ese es el punto. Ahora, hermanos, entonces tenemos que ser claros en esto. Hay que apelar a Dios, a su gracia, pero para vencer la oposición, cuando digo vencer, no significa que desaparezca. Exacto. Significa que la capacidad de daño en nosotros que la oposición puede tener, que el problema puede tener, le negamos esa capacidad de daño. Le negamos esa capacidad de daño. Vamos a aferrarnos al Señor, vamos a seguir adelante, no nos vamos a alejar de Él, vamos a permanecer, vamos a perseverar estudiando, leyendo, orando y caminando en la palabra de Dios y vamos a hacer lo que Dios nos llama a hacer en el nombre de Jesús. Ese es el punto, ese es el punto. Y hacia el final de todo esto, hay mucho más que podríamos hablar sobre el aguijón, por si acaso, algún momento hablaremos poco más. Me Claro. reservo un descubrimiento que hice a Jaimito cuando estaba en el Instituto Bíblico en Texas, porque Ya. estudiamos esto desde los estudios de un erudito que es referencial para todo, cada uno de nosotros cuando se escribe, y para él era enfermedad. Cuando yo dije eso, cuando yo descubrí esto de este teólogo, dije, ¿quién puede entender esto? Ya casi quemo sus escritos, no los voy a quemar. No estoy hablando
de solo libros, sino era un libro de estudio teológico referencial, ¿no? Que usamos para enriquecer nuestro estudio de ciertas palabras, pero no entro más en esto. Ahora, en Segunda Corintios, perdón, en Segunda Timoteo, que sabemos que es la última carta, es la carta póstuma, es la última carta de Pablo, es lo último. Él ya sabe que le queda poco tiempo en la tierra, escribe. Y en Segunda Timoteo capítulo 4 versos 6 al 8 dice, porque yo, Pablo, escribiendo por el Espíritu de Dios a su hijo espiritual Timoteo, Segunda Timoteo 4 6 al 8 dice, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Si él hubiera vencido en sus batallas por las adversidades, él no hubiera dicho, he guardado la fe. Exacto. Se explica a sí mismo en el texto, he peleado la batalla, había que pelear, ¿sí? Pero luego dice, he acabado la carrera, o sea, he llegado al final del propósito y el designio de Dios para mi vida, el plan. He perseverado lo suficiente. Pero Pablo mismo muchas veces habla acerca de la gracia y la unción, dice, no, la he hecho más que todos, pero no yo, sino la No unción yo, de Dios, la gracia sino de la Dios gracia en de mí. O Dios en sea, mí. él la tenía muy clara. Él no se gloriaba de las cosas por ser él, pero él siempre refería a la gracia de Dios, a la unción de Dios, a la capacidad de Dios. Él dice, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe, por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Son estas palabras de una persona conformada a sus limitaciones, a las persecuciones, frustrada y amargada. No, estas son las palabras de alguien que ha vencido, de alguien que entiende que ha acabado, está llegando al final. Y es interesante porque cuando Pablo es llamado por Jesús y cae al piso, algunos dicen del caballo, que no era del caballo, no importa, o sea, cayó, o sea, haya Cayó. caballo, no haya caballo, no importa, nadie se salva por saber la revelación del caballo, no el caballo, por ahí estaba a pie, pero igual cayó y quedó ciego en Hechos 9. Jesús se aparece a Ananías, un discípulo, para que vaya a orar y ministrarle a Pablo y que recibe el bautismo del Espíritu Santo en realidad también, Exacto. porque Pablo estaba ciego, además y entró en ayuno. Y dice, le he mostrado cuánto le es preciso padecer por causa mía, dice Jesús. Pablo o Jesús sabía que el servicio a él iba a involucrar padecimiento, iba a involucrar persecución. Y Pablo lo entendió desde el principio. Y Pablo, como cualquier humano, tiene todo el derecho de orar al Señor, esto me molesta, esto, Señor, ya basta, o sea, me cansa, me agota, me distrae, yo tengo que estar enfocado en predicar el Evangelio y tengo que estar aclarando cosas, cuidándome. Yo me imagino eso, pero Jesús todavía le dice, mi gracia te basta. Y Pablo recibe esas palabras. La gracia no trae, hermanos, conformismo, no trae resignación. La gracia trae victoria, la gracia trae fortaleza. Diga el débil, fuerte soy. Aleluya. Amén. La gracia trae la convicción que nos lleva a entender que lo que estamos haciendo, si estamos en la voluntad de Dios, vale la pena. Así que, Jaimito, con eso termino. Que Dios les bendiga. Ah, y una última cosa. Hermanos, no estamos para debatir. Si hay gente que quiere creer que el aguijón en la carne de Pablo era enfermedad, hermano, eres libre de hacerlo, pero yo no voy a entrar en debates ni voy a confrontar gente con eso. Yo hablo a los que quieren escuchar la palabra de Dios y quieren ir por sí Amén. mismos a la palabra y escucharlo, pero al final yo no debato. Es más, diría, conforme a tu fe se ha hecho, pero si tú crees que es enfermedad y que estás con aguijón, eso ya equivale a un deseo de mal para ti, no lo voy a hacer, no lo voy a decir, pero ah, sé bendecido en lo que crees, hermano. Pero ten rigor bíblico y entiende y interpreta todo desde el corazón paternal de Dios. Dios es Padre. Dios es Padre. Y Amén. es nuestro Padre. Amén. Amén. Jaimito, dale con todo, hermano. Amén, Luchito, para ya cerrar esto con una oración, me quedo con tus últimas palabras. Cuando alguien quiere discutir conmigo, yo también me borro de cualquier debate.
No hemos sido llamados a debatir con nadie, Luchito. Nuestro llamado no es hacer demostración de elocuencia ni de erudición. Hemos sido llamados a ministrar la palabra, ¿no? Amén. Con la Biblia en mano, con nuestra taza de café a veces, pero eso es lo que hemos sido llamados, ¿no? Decirle a nuestros hermanos y hermanas que probablemente el caso de Pablo es un caso extremo de alguien que sirvió al Señor con una dedicación y una entrega tan total y que hemos analizado su vida y sus luchas para ministrar este tema de cómo ser fortalecidos. Siempre saber que las cosas malas que vienen a nuestras vidas, incluso cuando hay personas aún cercanas levantándose contra nosotros, entender que el diablo está detrás de estas cosas, ¿no? Que no tenemos una lucha contra las personas, sino tenemos una lucha contra el enemigo espiritual de los creyentes. Entonces, hay mucho para hablar sobre este tema. Le doy gracias a Dios por esto. ¿Por qué no me acompañas, hermano y hermana, en una oración en este momento para darle gracias a Dios por su palabra y pedirle esa fortaleza para tu vida? Padre en el cielo, te damos gracias en este momento. Luis y yo estamos terminando este programa agradecidos, gozosos, felices de tener programas como esto, que no los planeamos, no tenemos un libreto, vamos fluyendo a la medida que la charla va desenvolviéndose. Y te doy gracias, Padre, en primer lugar, porque yo mismo he sido edificado en esta charla con mi hermano Luis. Amén. Yo mismo he sido edificado, yo mismo he recibido mucha luz sobre este tema al conversar con mi hermano, pero principalmente queremos pedirte por los hermanos y hermanas que forman parte de nuestra audiencia, los que escuchan Amén, esto, Dios Padre. principalmente por aquellos hermanos y hermanas que están en una situación complicada, en una situación donde les faltan las fuerzas, en luchas en su vida en las que necesitan tu fuerza, Padre. En primer lugar, revélales tu verdad. Revélales la gran verdad de que en cualquier lucha que ellos se encuentran, estás tú de su lado. Y las cosas que el enemigo levanta contra ellos no son cosas que tú has mandado, sino son cosas que el enemigo levanta porque tiene derecho legal para hacer esas cosas con los creyentes. Pero lo más importante en este momento, te pido una revelación nueva en la vida de mis hermanos y hermanas, de que en cualquier situación difícil y complicada, estás con ellos. Tú estás del lado de nosotros, así como estabas del lado de Pablo cuando le respondiste y cuando él oró por el aguijón. Quiero que tú muestres en este momento, reveles, alumbres el entendimiento de mis hermanos y hermanas para mostrarles que tú estás con ellos. Tú no nos has prometido una vida fácil y una vida que sea una taza de leche. Lo que nos has prometido es estar con nosotros en toda vicisitud Aleluya. Amén. que nosotros tengamos que atravesar. Padre, gracias. Gracias por tu presencia en nosotros. Gracias porque estás con nosotros. Y gracias porque en este momento a todos mis hermanos y hermanas que están atravesando situaciones difíciles, tú estás poniendo en su corazón la convicción de que estás con ellos. Estás con nosotros, estás conmigo, estás con Luis, estás Amén. con cualquier hermano que esté atravesando una situación difícil. Gracias por este tiempo, Señor. Te pedimos por una gracia especial para el próximo Oh, programa Santo. donde Sí, seguiremos Señor. hablando sobre este tema. Y te damos gracias por todos los hermanos y hermanas que van a recibir la administración de estas charlas, que son informales, pero que tienen un contenido bíblico que puede edificar a las personas. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús nuestro Señor. Amén y amén. Amén. Gloria a Dios. Amén y amén. Amén, Jaimito. Hermanos queridos, una bendición. Síganos en nuestras redes, compartan con otras personas los enlaces. Tenemos, hay un perfil, hay un perfil en YouTube, un canal que se llama Palabra Oportuna. Ahí están todos los programas que vamos publicando. Ya van 40 y, no, 30 y tantos, y estamos llegando al 40, creo. Y están ahí, entonces pueden compartir con otras personas. Comenten, compartan con otros, pónganle like, permítanos crecer en las redes. Lo hacemos con el afán y la intención única de bendecir a las personas y hacerlas partícipes de estas charlas de Café con Biblia. Que Dios les bendiga. Bendiciones, Jaimito, que estés bien, hermano. Amén. Señor te bendice. Que Dios los bendiga a todos mis hermanos, que tú también estés bien, Luchito. Nos vemos en el próximo encuentro. Dios te Amén. bendiga. Bendiciones.